Okay, we want to welcome you back for our next session in our Lessons in Living seminar. Otra vez sean bienvenidos a nuestras lecciones de carácter seminario. And we hope that you had a great discussion from the last session. Espero que hayan tenido una buena discusión en la última sesión On the life of William Carey. sobre la vida de William Carey. So now we're going to do an exercise, the exercise that you would do with your children on the life of William Carey. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de cómo tú deberías de hacer un ejercicio con los niños. So look on page 36. Así que acompáñame a la página 36. And there you will see 5 different questions. Y en la parte superior verás 5 preguntas. And then you will see the application of those principles Después verás la aplicación de esos principios to the thoughts, a través de los their pensamientos, attitudes, actitudes, their words, palabras and their actions. y acciones. Now remember, we had talked about before in doing this in a classroom setting. Recuerda que hemos hablado acerca de esto en la lección pasada de cómo preparar una lección. That you would go through those questions with your class out loud in class. Que tú With your tienes que ir a través de estas preguntas con tus estudiantes. And then at the end of those 5 questions, you would do an oral review. Y al final de estas 5 preguntas tú vas a hacer una revisión oral. So all of your children have the same information, para que todos los niños tengan la misma información and they all understand the main principles of that lesson. y que todos entiendan la enseñanza principal de estas lecciones. And then you would ask each of the children to have about 5 minutes of personal time. De ahí tú pedirás a los niños que tomen 5 minutos para una reflexión personal. And they could reflect and find, go meditate in their own heart and life how they will apply these principles and these principles of character to their thoughts, attitudes, words, and actions. Y en ese tiempo de reflexión ellos van a poder meditar en cómo poder aplicar estos principios en su vida diaria. Now, I don't know, perhaps in your setting, depending on how many children have had this opportunity, this might be a new exercise for them. Y no sé, dependiendo de la cantidad de niños que tengas, este ejercicio puede ser algo nuevo para ellos. And they might be tempted to just do what their friend is doing. Y quizás ellos sean motivados a hacer lo que sus compañeros hacen. But encourage them that they can have their own personal decisions about what they will do with this lesson. Pero hazles recordar que ellos tienen una decisión personal acerca de cómo aplican estos principios. Because this teaches them to begin to make moral choices and they become persons of strength. Porque estas enseñanzas vienen a ser una fuerza de principio, de moral. And rather than just doing what everybody else is doing, they begin to decide and make commitments. Y más que hacer lo que otros hacen, ellos tienen una determinación y se comprometen. In their heart to follow those principles. Se comprometen en su corazón a seguir estos principios. And they're beginning to internalize the character material in their own life. Y comienzan a internalizar estos principios en sus vidas. After they've done that, ask several of your students to come to the front of the classroom. Después de hacer esto, puedes invitar a algunos de tus estudiantes al frente de la clase and to share with all the children what they're going to be doing when they go home to their houses. y ellos pueden contar su experiencia de cómo van a aplicar estos principios en sus casas. That again is giving the younger children with the older children the perspective of how you actually applied the principle. Y recuerda que esto ayuda a que los niños más grandes ayuden a los niños más pequeños y les den una idea de cómo ellos están aplicando estos principios en sus vidas. If you're teaching this during the week, si tú estás enseñando esto durante the la weekend semana, is a very good time to do the application part in their homes. el fin de semana es un buen momento para poder poner en práctica todo lo que han aprendido. So if you've been teaching the material the whole week in your class, Así que si has estado enseñando todo el material
en clase. Maybe the first day you've told the story, you've given the lesson. Quizás el primer día tú contaste una historia, diste la lección. The second day you've done the song, the character song in your class. El segundo día tú diste una canción a la clase. And then you've begun to work them through their worksheets how to apply these principles to their own life. Y después les has dado la hoja de trabajo para que ellos puedan llenarlos y puedan empezar a aplicar estas instrucciones. So that by the end of the school week, they can apply this on the weekend to their homes. Y así que al fin de semana, cuando ellos acaben, ellos pueden ir a sus casas y tener una práctica acerca de lo que han aprendido. In our work among schools in South America, we suggested En nuestro trabajo con Sudamérica, nosotros sugerimos that they do one quality per week. que ellos hagan una cualidad por semana. And you could do a story, Tú puedes hacer una historia, a song, una canción, the exercises, los ejercicios and then the application y la aplicación in the first part and throughout the whole week, en la primera parte de la semana. taking 15 minutes every day of the beginning of the classroom time. Toma 15 minutos cada día al inicio de las clases. And then the children would go home and apply it in their homes. Y los niños regresarán a sus casas para poder aplicar. When Monday came, they would come back into your classroom Cuando el lunes vuelva a venir, ellos vendrán a tu and clase you would ask them how to tell what happened about their application part in their home. y tú les pedirás que ellos te comenten o te cuenten cómo les ha ido en esta semana aplicando. And remember, as the child shares their experience Y recuerda, mientras el niño comparte su of experiencia, how the principle of that quality has changed them, cómo este principio los ha estado cambiando, then you know they actually understand the Hebrew form of learning. es en ese momento donde entenderás que ellos están aprendiendo el método hebreo de aprendizaje, Because they have applied it to their life. pues ellos lo están aplicando en sus vidas. It's not been just mental. No es solo una cuestión mental. And you know, as a parent, as a teacher, that they really know what it means to know that quality. Y tú como maestro sabrás qué significa y verás qué significa poder aplicar ese principio. And this will bring great a reward, a great blessing to you as the teacher. Y esto traerá una gran bendición a ti, aún como profesor, That you are actually imparting truth that's changing a child's life. pues tú estás dando verdades a la vida de los niños. That's not just giving them information, No solo es información, but that it's actually changing their heart and life. pero estás logrando un cambio en sus vidas And it's molding their life for a good future. y estás moldeando sus vidas para un buen futuro. Now, in each of these bulletins, there's also a song. Y en cada uno de estos materiales hay una canción. So you will see on page 37 and 38, there's a song on generosity. Y lo vas a ver en la página 37 y 38 que hay una canción sobre generosidad. And that can also be sung in your time in your classroom or with your exercises with your children. Y puedes utilizar esta canción en tus clases o en tu tiempo con los niños. I have mentioned also there as part of the 6 retention methods También he hablado de los 6 métodos de aprendizaje. that after the children have applied these principles to their own life, Y después de que el niño ha aplicado estos principios en su vida, you want to teach them how to tell and teach it to others. y tú le vas a querer enseñar cómo enseñar a otros. So they've done it in your classroom. They shared with others how this has changed them. Así que ellos pueden comenzar en su clase enseñando a otros, But also encourage them to go beyond the classroom pero tú los animas a que vayan fuera de la with clase their friends and with their family con sus amigos, con sus familiares, to talk about how these principles are changing their life. para poder hablar de cómo estos principios han cambiado su vida. And as you do that, that will only reinforce the learning for them. Y a la medida que tú estás haciendo esto hará que ellos
reafirmen lo que han aprendido. So I want to emphasize those last two parts. The application part and the teaching part are very key to sustaining the depth of this learning in a child's life. Así que quiero recalcar que que la práctica y el aprendizaje son parte fundamental para que este niño pueda aprender y seguir en su desarrollo. And then you can continue to build on that with more lessons Y tú puedes seguir construyendo en su vida con más lecciones, because they understand some of the principles. porque ellos han entendido un poco de los principios. So we can do the song, Entonces hacemos la canción and then we will also go into on page 39. y ahora vamos a la página 39. You have an evaluation there of evaluating at what level the children are learning. Ahí tienes una evaluación para ver qué es lo que los niños están aprendiendo. And you can also do this with parents. Y tú igualmente puedes hacer esto con los You'll padres. see also on page 39 there's the award there that you can present to the child. También vamos a poder ver en la página 39 que hay un certificado de reconocimiento para el alumno. When you recognize that they actually are to the point of sharing their experience with others. Y es aquí donde nosotros reconocemos su esfuerzo en compartir su experiencia con otros. Okay, the last thing that we want to talk about here in this session is how to present this material in the classroom. We want to go through 14 different and evaluations of how you present this in the classroom. Ahora vamos a ir a 14 principios para poder para hacer una buena presentación como profesores. And I'm going to ask the translator just to read that one by one, and then I'll give some comments on each one. So go ahead with number 1. Voy a leer el número 1. Lee el material de las lecciones a tus estudiantes. Okay, remember you have learned this first, right? You've learned all the lessons, so now you're going to just basically read the lesson to your students. Recuerda que tú ya has estudiado esto, entonces lo único que hacemos es leemos el material a nuestros estudiantes. Okay, number 2. Número 2. Enseña a los niños el contenido de la lección y los principios también. Okay, now you've already know the lesson and you've outlined the principles yourself, so you know very clearly what this lesson teaches. Entonces tú enseñas el contenido y remarcas los principios, porque tú ya sabes estos principios, así que solo los enseñas. Okay, number 3. Entonces, número 3. Enseña lo que has aprendido de los diversos ejemplos de la lección, diciendo y escribiendo, practicando y haciendo, y el enseñando a otros. Okay, you have been through the lessons yourself. Tú has You've answered the questions yourself. pasado por la lección, tú has respondido las preguntas, You've applied the lesson to your own life. has aplicado la lección a tu propia vida, And this is your time to share what you personally have learned. y ahora es tiempo de que tú compartas lo que has aprendido. Remember, you are to be example of this quality. Recuerda que tú eres ejemplo de esas cualidades. So your example is very key. Así que tu ejemplo es muy importante. Number 4. Número 4. Platica con tus estudiantes las preguntas y las respuestas de la sección, diciendo y escribiendo. Este ejercicio se tiene que hacer en grupos pequeños de 5 o 6 niños menores, junto con un niño mayor que asista al profesor, o el profesor simplemente puede guiar la clase solo. Okay, here you go through the questions and the answers. You discuss this together with your students. Ahora vamos por las preguntas y respuestas y discutimos juntamente con los estudiantes. You can do this as a whole class, Esto lo puedes hacer como una clase entera, or if you have older children, you can have older children also going through with younger children, leading them through these questions. Si tienes niños grandes, puedes utilizarlos para que ellos puedan liderar los pequeños grupos. It may depend on the how many older children you have and how many younger children you have. Esto va a depender de cuántos niños mayores tengas y cuántos niños pequeños tengas. Okay, number 5.
Muy bien, número 5. Los niños necesitan escribir las respuestas correctas de la sección, diciendo y escribiendo. Okay, because you've used Xeroxed worksheets, this is very key to the child's learning. Como les has hecho pasar por la hoja de trabajo, este es algo muy importante para el aprendizaje. You might be tempted not to maybe spend a little bit of money for the Xerox copies. No tengas miedo de invertir un poco de dinero en copias. But I would encourage you, spend the money to have each child have a worksheet. Pero yo te animo a que no tengas miedo en hacer copias para las hojas de trabajo para los niños. We've also been putting together a small book for children so you can use that for reviews. También tenemos un material para los niños y tú puedes utilizar esto para hacer recordatorios. Remember, writing for a small child is a very important part of their learning. Recuerda que la escritura para un niño pequeño es parte fundamental de su aprendizaje. Plus, it's also necessary for your review as a teacher. Y también esto es importante para ti como profesor para ver la revisión. Okay, number 6. Número 6. Los niños deben decir en juntos y en voz alta las preguntas y respuestas que están en la sección diciendo y escribiendo. Este ejercicio es importante porque es parte de los métodos de retención y aprendizaje. Pueden repetir el ejercicio una vez para asegurarse una buena retención del material. Okay, we've already talked about this during the oral review, and this is very important for the retention of the material for small children especially. Es importante que esto hagan los niños la repetición en voz alta para que ellos puedan entender mejor el material, y esto es importante para los niños pequeños. If you don't have an older child that can help you with the oral review, you as the teacher can do it. Si no tienes niños mayores que te ayuden con la revisión oral, puedes hacerlo tú como profesor. Okay, number 7. Muy bien, número 7. Cuando los estudiantes han terminado la lección diciendo y escribiendo, guíales a pensar cómo pueden aplicar estos principios en sus mismos pensamientos, actitudes, palabras y acciones. Okay, this is the part where you're taking them from the knowledge part to the application part. Esta es la parte donde tú les tomas del lado de conocimiento al lado de la práctica. And you've given them some ideas how they can apply the principles to their own life. Y tú les das algunas ideas para poder aplicar estos principios en su vida. And this is where you give them some time. Y es aquí donde tú les das un poco de tiempo. To have like a little quiet time just themselves to apply this and write it out on their sheet, just them personally. Y tú les das un tiempo a solas para que ellos reflexionen y después escriban. And then number 8. Número 8. After they have... Después de que ellos terminaron la aplicación personal, practicando y haciendo, guía a tu clase en preparación para enseñar a otros. El carácter principal debe ser enseñado y aplicado en sus vidas. Okay, you want to share with them that after they've applied this, tú tienes que enseñarles a los niños que después de aplicar esto to their own life, a su propia vida, that you're going to lead them to also teach this to others. Tú les vas a guiar a que ellos puedan enseñar a otros. So they know that part of the exercise is not just them learning the material, but sharing it with others. Y ellos se puedan dar cuenta que parte principal de este material es enseñando a otros. I believe we need to disciple children to disciple others, especially other children. Yo creo fervientemente que parte importante es enseñar a los niños a discipular a otros, a enseñar a otros. Number 9. Número 9. Cuando termina la aplicación personal, se le encuentra que se encuentra en la sección diciendo y escribiendo, lleva la clase a la sección enseñando a otros. Prepáralos para enseñar a otros los principios de carácter que están aprendiendo y aplicando en sus vidas. Okay. Singing songs and doing poems
Memorizing poems and songs is very important. Aprendiendo canciones y corridos son importantes. Even today, I still remember songs that I memorized in church as a child. Aún de niño, aún recuerdo las canciones que cantaba yo de niño en la iglesia. Okay, number 10. Muy bien, número 10. Da seguimiento al comienzo de cada clase para ver el progreso del estudiante en cuanto a sus tareas acerca de practicando y haciendo y enseñando a otros. Okay, the idea is there that after you've given the exercise of the child, La idea es, después que tú les dices el ejercicio a los niños, of how they will apply this principle to their life, de cómo ellos pueden aplicar ese principio a sus vidas, and they go home and they do it, y ellos pueden ir a sus casas a when they hacerlo. come back into your classroom, Cuando ellos regresen a tu you have clase, them share with all the students what they've learned. ellos deben de compartir con la clase que han hecho. Number 11. Número 11. Cuando has terminado de enseñar las 5 lecciones de la calidad de carácter, reúnete con los padres para una evaluación honesta del desarrollo y crecimiento del carácter del estudiante. Okay, number 11 is the idea El número 11 es la idea that once you've studied all 5 lessons from one quality, una vez que tú has terminado las 5 lecciones de una cualidad, you as the teacher, tú como profesor you can meet with the parent te juntas con los profesores, con los padres, and evaluate at what level the child has been learning. y juntos evalúan el nivel del aprendizaje del niño. And you have that evaluation there on page 39. Y tú tienes esa evaluación en la página 39. And that will help you to know how, if you need to reemphasize some of those principles Y eso te ayudará a saber en qué principios tienes que reafirmar, with more different illustrations so that the child understands the principles. con diferentes ilustraciones para que el niño pueda entender mejor la lección. And then number 13, Y number 12 actually is talking about giving more exercises to the child if it's necessary. el número 12 es dar más instrucciones juntamente con los padres. I read number, okay. Yeah, go ahead, read 12 there. 12. El 12 dice, cuando sea necesario, siéntase libre de dar más ejercicios de instrucciones a los padres del estudiante que no están haciendo las secciones de practicando y haciendo y enseñando a otros. Okay, so that's very important to make sure the child understands. Okay, number 13 is about presenting character awards. Muy bien, número 13 es de reconocimiento, recompensa. Públicamente presenta premios de carácter a los niños que han terminado sus trabajos y están entendiendo, practicando y enseñando a otros lo que están estudiando. So the award there is also that you can be presented from the teacher to the child to recognize that they're practicing that quality in their life. La recompensa viene del profesor al estudiante para reconocer a lo que ellos están haciendo bien. Remember, this material has been designed specifically for 5 to 12-year-olds. Recuerda que este material ha sido desarrollado especialmente para niños de 5 a 12 años. So children will respond very well to giving them an award at that level of age. Así que recuerda que una recompensa, un reconocimiento va a funcionar con niños de esta edad. And then, of course, you can encourage them in other ways as they continue to develop those qualities in their life. Y tú puedes animarles a dar otra recompensa para influenciar y empujarlos a que Maybe reconozcan. with giving them responsibilities in the classroom as they show themselves that they're practicing these qualities. Puedes dar un poco más de responsabilidad a los niños que están desarrollando prácticamente estos principios. Okay, number 14. Muy bien, número 14. Recompensa constante a los niños que demuestran buen carácter y no solamente por sus logros. Okay, this is a very important part of recognizing character.
Esa es una parte importante al reconocer carácter. that we need to praise children Que nosotros debemos de alabar a los niños for the practice of good character in their life. por practicar buen carácter en sus vidas. Not just the outward achievement, No solo por haberlo logrado, but deeper, which is recognizing the character that's behind the good achievement. no, sino reconociendo el carácter que está detrás del logro. Okay, now go again into your discussion groups, Muy bien, ahora vamos a nuestros grupos de discusión and again we'll say, what did you learn? Discuss what did I learn y ahora vamos a discutir qué he aprendido in this last session, en esta sección and how will I apply this to my teaching. y cómo voy a aplicar esto a mi enseñanza. If you have any questions also, you can discuss those with the moderator there at this time. Si tú tienes alguna pregunta, puedes discutir esto con el moderador. In next session, we're going to come back and I'm going to show you some of the materials. En la siguiente sección te voy a mostrar un poco de los And materiales I'm going to give you a quick review of the 9 different qualities that will be available for your teaching. te voy a dar un vistazo rápido a las 9 cualidades que vamos a aprender. Okay, God bless you. Muy bien, Dios te bendiga.